Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Drogas, ¿lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar de coadicción. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Ya estamos en el programa y para hablar del tema, hoy nos acompaña el maestro Mario Bejos. Él es psicólogo y terapeuta familiar. Maestro, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Maestro, para hablar de coadicción, tal vez convendría también hablar de codependencia, porque es un término que está como más difundido, más que coadicción. Hablar de coadicción es muy importante, por eso te invitamos. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál sería esta? Hay un error de traducción del término codependencia. Bien. O sea, cuando una persona tiene un problema de dependencia a sustancias, se dice que tiene una chemistry dependency, así se dice en inglés, un químico dependiente. Sí. Entonces, es la persona que está al lado de ese químico dependiente. Entonces, a la hora de tradujeron codependiente y se les olvidó la parte química. Muy bien. Entonces, realmente el concepto correcto debería ser coadicción, porque codependencia puede ser entendido como una interdependencia. Todos dependemos de todos, el maestro del alumno, el médico del paciente, el paciente del médico, es una interdependencia. Entonces, lo correcto es coadicción. Ese es lo ideal. Lo ideal. Y entonces, ¿cuándo podemos decir que estamos cursando por ¿qué es, maestro? ¿Enfermedad, trastorno? Vamos a decir que es un trastorno porque incapacita a la persona para vincularse de una manera funcional y desarrollar habilidades que puedan rescatarlas a sí misma. Vamos a decir que hay dependencia a sustancias, hay adicciones a sustancias, hay adicciones a procesos como son los ludópatas o los problemas de comedores compulsivos, ¿no? Que no hay necesariamente una sustancia tóxica introducida al organismo. Y el otro nivel sería la adicción a personas con problemas. Entonces, cuando nos involucramos más allá de nuestros deseos con personas que tienen problemas de consumo de sustancias, vamos a decir que tenemos una coadicción. Entonces, ¿y cuáles serían, cómo se vive esta coadicción, maestro? Como una seria dificultad para rescatarse a sí mismo, porque lo que se pretende siempre es rescatar al otro, a la persona que tiene el problema de consumo de sustancias. Tiene que ver con factores socioculturales acerca de tienes que hacer el bien sin mirar a quién, un poco influenciado por las distintas religiones, no solamente la católica, también la judía, musulmana, en donde parecería que tenemos que sufrir para poder convivir con la otra persona, y si la otra persona no hace lo que yo espero que haga, entonces sufro. Eso es como parte de esta dinámica. Por ejemplo, una vez que una persona es coadicta, bajo esta definición que nos acabas de dar, maestro, pues entonces no tiene como decimos, una vida personal, no tiene una identidad, podríamos decir. Decimos que para el coadicto, el adicto es su sustancia. Entonces, como si de repente se quedara atrapado en la necesidad de hacer un rescate de sí misma y no puede lograrlo, se sobreinvolucra más allá de sus deseos y de su propio control. Pierde el control al querer controlar a la otra persona que tiene dificultad en el control de consumo de sustancias. Y entonces, maestro, esta persona coadicta no quiere que la persona adicta se cure. Qué interesante lo que acabas de plantear, porque sí se vuelve un nudo gordiano, se vuelve como una trampa en donde nos involucramos en
Las frases que se utilizan comúnmente es el día que dejes de beber o de consumir la sustancia, ese día vamos a ser felices. Y no es cierto. Nosotros hemos comprobado que, por ejemplo, cuando los adictos se rehabilitan ya a partir de un proceso en una clínica o en un programa en particular, generalmente estas parejas se separan. O sea, parece que lo que sostiene el vínculo durante tantos años, porque además al paso de los años nos vamos dando cuenta que se vinculan a partir del conflicto, del malestar. Entonces es difícil de repente creerse que pueden tener el derecho al bienestar, no lo conocen. Claro. Y maestro, aquí hablamos aquí de una persona que es coadicta, pero ¿podemos hablar de una familia coadicta? Puede ser, sí podemos decir que, pero aquí lo que va a depender es que la persona que se involucra generalmente con el adicto es la esposa o la cónyuge o la persona. Además aquí hay una acción de género, parecería que en nuestro país, y bueno, en Latinoamérica, las mujeres son las que están encargadas de supervisar el adecuado desarrollo de los miembros de la familia. Y cuando esto no sucede, por eso son como una especie de enfermeras, se ven cuestionadas acerca de su labor como mujeres, como madres, como esposas, como cónyuges. Entonces sí se caracteriza, además que el mayor número generalmente de consumidores de sustancias son varones. Entonces sí es donde vemos que sí hay un sobreinvolucramiento. Entonces si esta persona, que puede ser en un momento la esposa, involucra a los hijos como testigos de su impotencia, vamos a decir que sí, la familia se está convirtiendo en coadicta. Cuando se establece esta dinámica, ¿qué pasa con la persona adicta? Es decir, la persona adicta asume el papel de yo soy la persona adicta y alrededor de mí entonces giran las demás personas. O sea, la persona adicta se logra dar cuenta de eso, maestro. Al paso del tiempo, yo he aprendido que en el tratamiento de personas con problemas de consumo de sustancias y de sus familiares, existe una dificultad como para poderse dar cuenta de que estamos haciendo las cosas al revés. Yo le digo a mis pacientes, el amor con lo que usted quiere ayudar a su familiar, yo no tengo por qué cuestionarlo, pero el método es el que sí está fallando, porque lo que queremos es convencer a la otra persona e involuntariamente lo que hacemos es, parece que invitarlo a que siga bebiendo, ¿no? O sea, el alcohólico se refugia más en la sustancia, no se resiente con la sustancia que está consumiendo, sino que se resiente con su cónyuge, ¿no? Eso es un absurdo porque la sustancia le está quitando libertad, le está quitando salud, le está quitando posiblemente problemas económicos, laborales, etcétera, y se resiente con la cónyuge. Todo lo que tratamos de convocar es que la persona que está siendo coadicta, ver de qué es lo que está pasando, que no le está funcionando sus buenas intenciones, ¿no? Maestro, y en tu experiencia, ¿cómo es que una persona logra darse cuenta de que está en una situación así? A lo mejor no conoce la palabra para definirse, para autodefinirse y decir, soy una persona coadicta, pero ¿cómo se da que entonces acudan a pedir ayuda si es que son ellas las que piden ayuda, o es otro familiar, o es otra persona que esté cerca la que pide ayuda? ¿Cómo se da? Generalmente las personas que sufren las consecuencias son las personas coadictas, porque el otro está anestesiado, está intoxicado. Entonces es difícil que la persona que esté intoxicada se dé cuenta. Pero ¿qué va a pasar? Pues va a llegar un momento en que hay un fondo de sufrimiento, un nivel de impotencia. Cuando llegan al consultorio algunos de estos familiares y dicen que su familiar es alcohólico, ya traen un diagnóstico preestablecido. Pero ese diagnóstico de alcohólico posiblemente lo que está diciendo es, ya no sé cómo gobernarlo, ya no sé cómo controlarlo. Entonces posiblemente la palabra o el diagnóstico que están utilizando de alcohólico es para hablar de su desesperación y de que no corresponde el comportamiento del bebedor o del consumidor de sustancias a lo que tanto han entregado y sacrificado. Es como el que apuesta a la lotería, ya ha invertido tanto que ahora cree que ahora sí ya se va a sacar la lotería, y eso no es una verdad, ¿no? Sí. Una persona coadicta se logra dar cuenta, en verdad, ya por lo que está cursando el adicto. Es decir, en esta situación que se establece esta dinámica tan simbiótica, Sí. digamos,
logra darse cuenta de lo que sí le está pasando a la persona adicta, maestro? Sí, sí se puede dar cuenta de lo que le pasa al otro. El problema es que no se da cuenta qué le está pasando a sí misma, ¿no? Entonces está puesto el reflector. Yo en algún momento hablaba de que es como la persona coadicta tiene mucho trabajo, porque es como el encargado del circo. Tiene el reflector y está poniendo el reflector en el alcohólico, está en el triple salto mortal, y está con la red de protección, entonces pues es una labor muy cansada, está con el micrófono, enarbolando todas las cosas que hace el alcohólico, ¿no? Y viviendo su impotencia, a tal grado de que los coadictos generalmente no consumen una sustancia, pero tienen todas las consecuencias de como si fueran consumidores, ¿no? Parecería que las emociones se enervan, nos intoxican, la impotencia, la confusión, los celos, todo este tipo de emociones parece que van produciendo pues problemas físicos inclusive para la persona que no consume. Maestro, vamos a hacer una pausa, nos quedamos aquí con esta idea. Amigos, vamos a un corte, estamos en Drogas, lo sabes todo, quédate con nosotros. Es muy raro, eso sería un garbanzo de libra, diríamos, ¿no? No, las personas coadictas son las que van a pedir ayuda, pero van a pedir ayuda para el otro, jamás se lo plantean como para sí mismas. Es muy raro, yo todavía a la fecha, después de muchos años de trabajo, me llama la atención cómo las esposas coadictas hablan por teléfono para pedirle cita a su marido, ¿no? Yo pregunto si el señor sabe marcar el teléfono, sí, entonces les pido que marquen ellos, ¿no? Cuando ellas se dan cuenta de que él no va a realizar esa labor, entonces les pido que asistan para sí mismas a una consulta y ahí hablamos. Y sí, y es sorprendente cómo a veces, a pesar de la hora de sesión, siguen pensando en cómo ayudar al otro, ¿no? Sí, es una situación muy arraigada, muy difícil de erradicar, y a veces pensamos que no se puede hacer de tajo, ¿no? Es como enseñarles a vivir, que tienen que tener mucha atención en sí mismos para no seguirse sobreinvolucrando en esta manera de estarle contando los tragos o estarlo cuidando. Decimos que una persona que va adquiriendo la posibilidad de rescatarse a sí misma es cuando deja de estar pendiente cuánto bebe el otro o cómo se va a poner. Que además es bastante predecible lo que sucede. La enfermedad del alcoholismo es muy repetitiva y la de la coadicción también. Maestro, ¿hay diferencias en cuanto a qué sustancia es adicto, digamos, la persona de la que se ocupa el coadicto? Uh-huh. Ya estamos de regreso, estamos hablando de coadicción con el maestro Mario Bejos. Maestro, ¿cómo nos puedes describir como algunas de las sintomatologías de la persona coadicta, a fin de que a lo mejor alguien que nos está viendo está cursando por una situación de estas y no se ha percatado aún? Bueno, son personas que en general eligen dentro de la alternativa de parejas, eligen una persona conflictiva. De todos los pretendientes que pudieron haber tenido, parece que los que las tratan bien no les llaman mucho la atención. Es como hay como un reto en el fondo de querer involucrarse con alguien que tiene dificultades con el intento. Entre más dificultades tenga, más lo va a salvar. Se dedican a tratar de convencer al otro, tienen puesto el reflector en los comportamientos de los demás. Ante la impotencia involucran a los demás miembros de la familia como testigos de su dolor, se quejan, y es muy llamativo que, por ejemplo, cuando el adicto entra en recuperación, tienen que jubilarse y ya no saben qué hacer, ya no saben qué hacer con su propia vida. Entonces son gentes que de alguna manera sí están sumamente preocupadas, sacrifican su sueño, su alimentación, tienen problemas en el gastritis, todo tipo de problemas, dolores de cabeza, insomnio, y pueden llegar a combinarse con un estado, por ejemplo, depresivo, de mucho desgaste. Son personas que no van a poder ser capaces de poderse creer que tienen derecho. Falta asertividad, la falta de asertividad
en las personas coadictas es una de las principales características. Y precisamente lo que tenemos que hacerles es demostrarles que la asertividad es la mejor herramienta. Y asertividad no entendida como egoísmo, porque generalmente nos han hecho creer que aquel que piensa para sí mismo y por sí es egoísta, y en ese sentido no. La palabra egoísta correctamente entendida es aquel que le quita a otros y disfruta de hacerlo. Una persona coadicta lo que menos va a hacer es una persona débil o frágil. Inclusive mucha gente cree que porque es codependiente está dependiendo excesivamente de su pareja, y no es así. Una persona que tiene un trastorno de dependencia no es capaz de resolver una serie de cosas cotidianas como hacer un cheque, cobrarlo en el banco o tomar decisiones con relación a la familia. Las personas coadictas tienen la característica de que se la pasan apagando infiernos que va dejando el alcohólico durante el camino, y tienen una capacidad como para estar resolviendo conflictos todo el tiempo. No son para nada dependientes, ¿no? Maestro, con esas características que nos das, te preguntaría si existen tipos de perfiles psicológicos o de conducta que puedan ser proclives a convertirse, si las condiciones así se encuentran, a convertirse en una persona codependiente, es decir, que ya tengan algo que los hace. No, hay muchos estudios al respecto. Te voy a comentar un poco lo que yo he venido descubriendo en el trabajo con este tipo de sintomatología a partir de unos 30 años para acá que yo he estado trabajando con el tema. Evidentemente son personas que no necesariamente tienen que venir de un padre alcohólico y de una madre coadicta, ¿no? Porque esa puede ser un rasgo, una característica, ¿no? Yo digo que el alcoholismo y la adicción no se hereda, y tampoco pienso que de alguna manera directamente se hereda la coadicción, pero hemos encontrado que las hijas de madres con conflictos, ¿no? Parecería que cuando ven que su madre no fue tratada adecuada y amorosamente por su marido, en este caso el papá de la persona coadicta, parecería que tienen una necesidad de reivindicarse como mujer y buscar a alguien. Por eso se buscan a alguien muy conflictivo, porque es como si dijeran: yo voy a demostrarme a mi parte femenina, a mi madre interna, por decirlo de alguna manera, voy a tratar de demostrarle que yo sí tengo derecho a ser querida, a ser amada y a ser considerada como una persona de respeto, de amor, de cariño, ¿no? Por ejemplo, puede haber un conflicto entre los padres de la persona coadicta, pero ella aprecia y cuida y quiere a su papá independientemente como haya sido con su madre. Lo que no entiende es por qué su mamá no se salvó. Entonces busca a una persona conflictiva para, digamos, reivindicar lo que no vio que su madre pudo haber hecho en su momento. Ese es el perfil que hasta ahorita vamos entendiendo, y por ahí nos hemos ido en el trabajo, porque en el tratamiento de la persona coadicta lo que tratamos es de explorar quién la hizo tan obediente como para soportar tanto maltrato y humillación y la dificultad que tiene para rescatarse a sí misma. Y aquí, doctor, me llama la atención que principalmente me hablas del caso femenino. Uh-huh. ¿Qué pasa en el caso de hombres? ¿O son casos que casi no se presentan? Sí, son raros, pero sí existen, ¿no? Mandoki hizo una película que se llama Cuando un hombre ama a una mujer. El protagonista es Andy García, y él ahí demuestra cómo hay, sin embargo, cómo hay un proceso ahí en donde un hombre se sobreinvolucra en el problema de alcoholismo de su pareja mujer. Posiblemente vengan de relaciones también estos hombres en donde tienden a ser benevolentes, ¿no? Demasiado empáticos con su pareja. Nada más que aquí la desgracia a nivel social es que el marido varón tiene el permiso inclusive de los padres de la alcohólica para abandonar la relación, porque no está comportándose adecuadamente. Solamente hay 3 enfermedades que se consideran que pueden acabar con el instinto materno, llamado así, que es la depresión profunda, la psicosis, o sea, la locura, y el alcoholismo. Entonces, una mujer que no está cuidando a sus hijos adecuadamente por estar bebiendo, bueno, tiene todo el juicio
¿no? Y además de que una mujer que está alcoholizada generalmente está siendo considerada como una víctima fácil para el acoso sexual, por eso el alcoholismo en la mujer generalmente es de buró o es escondida, para evitar este tipo de acosos constantemente. Pero si su pareja de alguna manera participa en esto, no va a durar durante tanto tiempo como una mujer puede aguantar a un hombre alcohólico. Ya. Maestro, si hablamos de prevención y de tratamiento, en primer lugar, ¿es posible prevenir la coadicción? La lucha contra lo imperante de lo cultural es lo difícil. Lo difícil es hacerle ver a las mujeres que son dignas de un buen trato, de un respeto. Se han hecho muchos trabajos y se van a seguir haciendo con respecto a esta cuestión de género, ¿no? De que veamos que las mujeres, tanto como los hombres, tenemos los mismos derechos. Pero hay mujeres dentro en el campo de las adicciones que nos vemos que no se sienten con este derecho. Toda la prevención sería precisamente fomentar la asertividad y fomentar el autocuidado y el autoestima y la autoconfianza sobre todo, ¿no? En términos de prevención. Y el tratamiento, pues específicamente habría que ver que lo que tenemos que ver es que los intentos de salvar a la otra persona, por bien intencionados, no van a tener un buen resultado, y hacer ver lo absurdo que en el intento de controlar todos se descontrolan. Se dice que la persona coadicta tiene una intensa necesidad de controlar. Y no, lo que pasa es que se va a ir frustrando. Son como adictos al fracaso, como adictos a la frustración. Y eso es lo que hay que estar explorando constantemente y detener esto, porque además el concepto de coadicción es muy útil porque nos sirve para no depositarle el reflector al alcohólico, sino a quien lo acompaña constantemente. Para el tratamiento, maestro, va acude la persona coadicta, normalmente acude por voluntad, la lleva a algún familiar, incluso habrá casos en los que el mismo adicto se dé cuenta que está viviendo con una persona coadicta. Que es muy raro, eso sería un garbanzo de libra, diríamos, ¿no? No, las personas coadictas son las que van a pedir ayuda, pero van a pedir ayuda para el otro, jamás se lo plantean como para sí mismas. Es muy raro, yo todavía a la fecha, después de muchos años de trabajo, me llama la atención cómo las esposas coadictas hablan por teléfono para pedirle cita a su marido, ¿no? Yo pregunto si el señor sabe marcar el teléfono, sí, entonces les pido que marquen ellos, ¿no? Cuando ellas se dan cuenta de que él no va a realizar esa labor, entonces les pido que asistan para sí mismas a una consulta y ahí hablamos. Y sí, y es sorprendente cómo a veces, a pesar de la hora de sesión, siguen pensando en cómo ayudar al otro, ¿no? Sí, es una situación muy arraigada, muy difícil de erradicar. Y a veces pensamos que no se puede hacer de tajo, ¿no? Es como enseñarles a vivir que tienen que tener mucha atención en sí mismos para no seguirse sobreinvolucrando en esta manera de estarle contando los tragos o estarlo cuidando. Decimos que una persona que va adquiriendo la posibilidad de rescatarse a sí misma es cuando deja de estar pendiente cuánto bebe el otro o cómo se va a poner. Que además es bastante predecible lo que sucede. La enfermedad del alcoholismo es muy repetitiva y la de la coadicción también. Maestro, ¿hay diferencias en cuanto a qué sustancia es adicto, digamos, la persona de la que se ocupa el coadicto? Es decir, si es de alcohol o de alguna otra sustancia, no sé, como estimulantes. Puede haber una variable por si son drogas prohibidas, puede haber una mayor mortificación, angustia. Pero en general lo que importa no es la sustancia, sino la compulsión del otro, la que está moviendo a la persona coadicta a tratar de salvar del daño y de la destrucción. A veces hay organismos que pueden ser más vulnerables a no resistir tanto una presión de cierta sustancia, o que las consecuencias son más evidentes que en otras, ¿no? Hay sustancias a lo mejor ilegales que no producen tantas consecuencias a nivel notorio como las puede producir con una droga como el alcohol. En el caso de la nicotina, pues es más difícil porque no es una droga psicoactiva, o sea, no modifica el pensamiento y la conducta notoriamente la nicotina. En cambio,
el alcohol sí puede llegar a producir estragos a nivel laboral, conyugal, económico, en la salud, sí puede ser muy notorio. Entonces ahí hay una reacción mucho más marcada. Y maestro, finalmente, si se acude a tratamiento, ¿existe algún estándar de tiempo de tratamiento o esto depende de cada persona y es muy particular? Como es un problema casi que de emergencia, las personas que asisten a pedir ayudas porque están necesitadas con cierta urgencia de recibir una respuesta. Las estrategias terapéuticas están consideradas como si fueran terapias breves. Yo generalmente ofrezco 5 sesiones para que la persona vaya avanzando, y paralelamente, si es necesario el caso, se les recomienda que vayan a Al-Anon o a familias anónimas. Al-Anon para las esposas de los alcohólicos, familias anónimas para los padres o hijos de los alcohólicos, pero más o menos también en 5 sesiones se tienen que mover las estructuras. De hecho, desde la primera sesión, las estructuras que están manteniendo este nudo gordiano, este círculo vicioso. Entonces, si en 5 sesiones no se hace lo que se puede hacer, en 20 tampoco se van a hacer. Entonces es como, y ya la persona si ve que va avanzando, va teniendo un logro, pues a lo mejor puede escoger otro módulo de 5 sesiones y así para ir encontrando resultados medibles y objetivos. Eso es lo importante. Bien, pues maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, gracias a ustedes, qué gusto. Amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy y les dejo una pregunta. En drogas, ¿lo saben todo? Hasta la próxima.